empezamos después con el primer domingo del Adviento, y completando estos domingos que les explicaba el domingo pasado, que había que trasladar los dos últimos domingos de Epifanía que nos dijeron para estos dos domingos antes del primero del Adviento, porque la fiesta móvil de la Pascua así obliga, según como cae la Pascua, antes o después van a haber más o menos domingos de Epifanía y más o menos domingos de Pentecostés. Entonces, este domingo de hoy es la segunda vez en la Santa Misa que la Iglesia pone un evangelio con las parábolas de Cristo nuestro Señor. El primero fue el domingo pasado, ¿no es cierto?, el trigo y la cizaña. Si hubiera tocado en Epifanía, después de la fiesta de los Reyes Magos, hubiera sido la primera parábola del año litúrgico, digamos así. Ahora la Iglesia nos está despidiendo, como nos toca, con estas parábolas. Hoy del grano de mostaza, de la semilla, esa pequeña semilla que va a fructificar cuando se planta, va a ser un gran árbol y van a venir a él las aves del cielo. Y esa comparación es hecha para la fe, dice nuestro Señor. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, si tu fe fuera como un grano de mostaza. Fíjense qué comparación tan elocuente, en cierta medida también que triste, porque ¿qué quería decir eso? Que la fe que no tenía en el momento donde él hablaba, y la noticia y la buena nueva que nos dejaba hasta su venida en tiempos de la parusía, entonces nos estaba como un reproche, sinceramente podía haber sido, porque si fuera como un grano de mostaza, es decir, que ni siquiera es tu fe como un grano de mostaza, ni siquiera tiene ese tamaño mínimo que podría casi imperceptible a los ojos, casi ni tienes fe, digamos así. Por eso estas palabras de nuestro Señor nos tienen que hacer reflexionar, y no por las consecuencias, porque uno dice lo que se sigue de este planteamiento de Cristo nuestro Señor. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, les dirías a estas montañas, también dice en otra parte, en otro evangelio, que se movieran y se tiraran al mar, y las montañas te obedecerían, y se moverían y se tirarían al mar. Pero sin embargo ni siquiera eso. Entonces, si tu fe no es como un grano de mostaza, no vas a llegar al conocimiento de Dios, porque esa es la virtud de la fe. La virtud de la fe, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son virtudes infundidas por Dios en el alma, infundidas por Dios en el alma. No son virtudes que se pueden adquirir por propio esfuerzo. No son repeticiones de hábitos, por ejemplo, una disciplina, una virtud natural, la disciplina de una buena inclinación, que se van repitiendo actos y actos y actos, y luego con una fuerza de voluntad. Por más voluntad que tenga el alma, si no recibe la infusión de la fe, de la esperanza y la caridad, que en el cristiano es el día del bautizo, entonces no va a tener fe. Puede haber una persona que se conozca de memoria el catecismo, de memoria, que sepa el tratado de apologética, que conozca y lea la Suma Teológica de Santo Tomás, pero que no tenga la gracia de la fe, y no va a creer. No va a creer ese conocimiento de Dios, digamos así, natural y humano. Va a ser muy interesante, muy importante. Dios lo puede, ya preparada esa tierra espiritual, digamos así, con la doctrina, Dios puede darle la conversión, ¿no es cierto? Pero si él no la pide, no tiene fe, y al no tener fe no se puede agradar a Dios, dice San Pablo. La fe, la única fe que agrada a Dios es la fe traída por Dios nuestro Señor, la fe que se manifiesta a través de su Iglesia. Acuérdense que el reino de Cristo en la tierra, la Iglesia católica, Dios la instituyó, que Él no vino a escribir una Biblia, Él vino a fundar su Iglesia, vino a dejar un cuerpo donde Él estuviera presente, un cuerpo jerárquico con autoridad, y además que hablar en su propio nombre, para transmitir el depósito de la revelación. La razón de ser de la Iglesia es la transmisión de la fe, y con la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, fíjense los ataques del demonio, los enemigos de Cristo, justamente de la judeo-masonería. ¿Cuál era? ¿Qué íbamos a atacar? Al protestantismo, aunque el movimiento de Lutero fue un movimiento absolutamente infiltrado por la judería de su tiempo. Pero bueno, la Iglesia Católica, si no atacaban a la Iglesia Católica, podrían destruir todo lo que quisieran del mundo, pero iban a dejar la roca donde se iba a poder volver a reconstruir todo, porque la roca iba a seguir firme e incólume. Por eso empezaron a meterse desde hace ya más de 200 años ya a infiltrar a la Iglesia, porque sabían que ese era el depósito sagrado, esa es la fe. Ese es el grano de mostaza que, digamos así, en la fe del carbonero, puede decir uno, en la fe de un fiel que no, que sepa su catecismo, todo lo que, pero no tenga la instrucción teológica, que no le corresponde además. Es el conjunto de la fe, es el conjunto de verdades que se deben creer para salvarse.
Entonces, ¿qué le importaba? Le digo al demonio hacer, crear el Islam, hacer que el judaísmo hiciera la idolatría, hacer que Lutero, Calvino, que Enrique VIII, no le interesaba. A él lo que le interesaba era destruir la verdad. Y para eso, justamente, ¿qué fue haciendo con esa infiltración de la iglesia para destruir la fe? Y que no quede ni como un grano de mostaza, de manera que fructifique el alma y conozca el camino de salvación. Porque de última es esa guerra, la guerra del demonio contra Dios, la guerra del bien contra el mal, la guerra del demonio contra Dios y Dios tratando justamente de dejarnos a nosotros ese camino. No es otra y la historia de la humanidad, es el demonio que como no pudo con Jesucristo, porque sabe que es Dios y tiene un odio eterno a Dios nuestro Señor, por el castigo que Él tuvo por querer hacerse como Él. Porque cuando tienta a Él, a Adán y Eva, y le dice, no quiere que comas de ese árbol porque seréis como Dios, en realidad el que quería ser como Dios era Él y no pudo. Él sabe que con Dios no puede porque es una vil criatura, pero también sabe que con nosotros sí. ¿Y cómo tiene que atacar al alma para que pueda destruirla? Destruirle su principio de obrar, que es la fe. El principio intelectual en el cual va a poner todos los esquemas, digamos así, la construcción de toda una vida cristiana para salvarse. El alma que no tiene fe católica, realmente, ¿qué sentido tiene su vida? ¿Qué sentido tiene una vida sin el Dios verdadero? No solamente el que pone, bueno, su Dios en los placeres, su Dios en la riqueza, su Dios en las cosas de la carne, en los amores de la tierra, en la fortuna, en la fama, en lo que sea. Todo eso se acaba. Por eso realmente, ¿qué tenía que hacer el demonio? Hacer que la fe del cristiano ni siquiera fuera el tamaño de un grano de mostaza. En apariencias lo logró. Sin embargo, la iglesia es incólume y Dios va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. El asunto es quién se va a salvar adentro de la iglesia. Porque la iglesia es infalible, además indefectible, no tiene error, no se equivoca y va a durar y va a estar con nosotros Dios nuestro Señor en ella hasta el fin de los tiempos, aunque pasemos tiempos durísimos. Pero sin embargo, quitándole el sentido formal del ser cristiano, la fe, la esperanza y la caridad, ¿quién va a estar adentro del arca de salvación? El que tenga la fe como un grano de mostaza. El que deje crecer en su corazón y en su vida de todos los días la gracia de Dios a través del conocimiento por la fe. Porque conociendo el primer principio del ser humano es el conocimiento. Después viene la voluntad. No se ama lo que no se conoce. Entonces, para amar algo tengo que conocerlo. Para amar a Dios tengo que conocer la gracia a través de la fe. ¿Quién es Él? Por eso era este sentido de destrucción, de ese principio realmente que hace de un ser humano bautizado, de un cristiano, poder tener la esperanza de ir camino de salvación. Porque tiene todos los instrumentos. Los tenemos en el credo, los tenemos en los sacramentos, los tenemos en la oración. Los tenemos ahí. Entonces a nosotros corresponde hacer fructificar esa virtud. Por eso San Pablo felicita hoy a los cristianos de Tesalónica. Yo les explicaba en las misas de la mañana que los tesalonicenses era un pueblo, hoy es la segunda Tesalónica, es la segunda ciudad más importante de Grecia, y los paganos en su tiempo tenían una inclinación a los ídolos inmensa. Por eso San Pablo felicita a los primeros cristianos de Tesalónica y les dice ahora su fe es notoria, todo no solamente acá en Tesalónica, sino en todos los lugares alrededor se conoce la gracia de su fe. Y cómo habiendo sido idólatras y adorado a los ídolos, dejaron todos esos errores para entrar a la vida de fe y además vivirla con caridad en la esperanza. A veces San Pablo escribe sus cartas como para llamar la atención, para dar principios espirituales, pero hoy a los de Tesalónica los felicita, porque su fe dio frutos. Y no solamente en gente adulta, les explicaba, también una de las cosas que nos enseña la historia de la iglesia es que en Tesalónica la conversión fue de adolescentes y de jóvenes, muchos. Por eso, hijos míos, vamos a entrar en nuestros corazones y ver si hoy nos tocara que a nosotros nos llegue esta carta de San Pablo y si realmente vendría con una felicitación así diciéndonos que tu fe es como un grano de mostaza, por lo menos entonces vas a dar fruto. O como fuera lo de Tesalónica, que nos diga, bueno, te felicito porque tu fe es profunda, porque vives lo que crees,
Entonces, el primer paso para vivir lo que se cree es el estado de gracia. El estado de gracia, una fe del que vive en pecado mortal, es una fe muerta. Le guste o no le guste, es un miembro muerto de la iglesia, hasta que no recupera la gracia. Por eso preguntarse en el corazón: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a dar esos frutos? ¿Fructificará la fe en virtudes? Porque esas ramas en lo que se trata del alma, esas ramas frondosas, son las ramas de las virtudes. El que tiene fe y la practica en caridad, después se siguen casi naturalmente las demás virtudes. El alma que tiene temor de Dios a través de la fe va a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Se va a sacudir la pereza, va a tratar de buscar la continencia, va a corregir si es inclinado a la envidia, pero va a practicar la gran virtud de la humildad. Pero todo tiene que estar basado en el conocimiento de Dios. Y qué tristeza, le digo, si hoy viniera nuestro Señor, yo no creo que no podría decir realmente ni siquiera que tendría que ser de la parábola de grano de mostaza. Se quedaría con la boca abierta, pobre Cristo nuestro Señor, al ver la tibieza, la negligencia y el desperdicio del tiempo y del conocimiento que hace el cristiano, el católico, en el mundo moderno hoy. Nosotros, ojo, que cuando digo católico no me refiero más que a lo que tenemos la fe verdadera. Porque todo el mundo confunde, no, católico de esta y la otra. No hay católico de la otra. Jesucristo tenía una sola esposa inmaculada y es la Iglesia Católica, no tenía una querida. Esa que está ahí, la Babilonia que está en el modernismo, es otra iglesia. Absolutamente otra iglesia, que no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Nada que ver. Dicen, no, pero sacramentos, ¿cuáles sacramentos? No tienen nada. Ahí sí que la fe ya la mataron y ese era el fin. El problema es que con esa, justamente, fíjense la malicia del demonio de querer destruir y que la gente no crea ni como un grano de mostaza. Hay 2.000 millones de cristianos de denominación modernista, digamos así, que les han arrancado con las mentiras que les enseñaron durante años, les arrancaron la fe, les cerraron el puerto de salvación. Por eso, hijos míos, cuidado, que el que esté de pie tema no caer, dice San Pablo. Y después cuidado con la fe, porque si la fe no se alimenta también se pierde, tanto como cualquier virtud, el creer, el obrar, el practicar. La fe hay que aumentarla con actos de fe. El cismático, el hereje, el apóstata pierde toda la virtud de la fe. El alma que vive en pecado mortal tiene el hábito de la fe todavía por su bautismo, porque no ha renegado de ella, pero la tiene muerta. No vivifica, digamos así, no es vivificante esa fe. Hará actos buenos, hará cosas humanamente que sean laudables, pero no tienen valor meritorio para el cielo. Y no queremos entender esto, y vivimos realmente como, disculpen la expresión, jugándole el dedo en la boca a Dios, como queriendo hacer de Dios un ser sin razón, que lo vamos a convencer por cualquier cosa. Y no te equivoques, dice San Pablo, porque de Dios no se burla nadie. Tenemos la gracia en millones de conocer la verdad. Pocos, contados con los dedos de la mano. No solamente acá, en las pocas capillas que pueden haber con la fe católica. Miren cuántos somos hoy, y así siempre, en una ciudad de 8 millones de habitantes, donde pasó acá cuna y territorio santo por los cristeros. Fíjense lo que queda de la fe que ellos defendieron. Yo les contaba esta mañana, que mucha gente no sabe, José de León Toral tenía 2 hijas, estaba casado y tenía 2 hijas. Y la única forma, dice él, en que yo puedo salvar la fe de mis hijas, que eran chiquititas, era cometiendo el tiranicidio, es decir, matando al tirano. ¿Me explico? Eso era fe. Desde siempre fui piadoso, dice él. Mi madre me llevaba al mes de María a ofrecer flores. Fíjense cómo es la historia de este gran santo. Su confesor dijo que nunca había cometido un pecado mortal. Eso era fe, hijos míos. ¿Esto qué es lo que vivimos hoy? Un teatro parece. De las puertas de la piel para afuera y de la piel para adentro es un paganismo monstruoso, en el pensamiento sobre todo. La fe tiene que ordenar el pensamiento porque es una virtud intelectual. Ilumina la inteligencia para el conocimiento de la verdad. Y es la inteligencia que tiene que gobernar a la voluntad y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, porque tengo que salvarme. Porque si no lo hago me voy a ir al infierno. Y
para eso, hijos míos, pídanle a Dios, aunque sea, que su fe sea como un grano de mostaza. No pidan cosas inmensas en el sentido, Señor, quiero resucitar muertos, porque yo creo, levántate y anda. No, eso no. Primero empezar por uno mismo, a resucitar al muerto que está dentro. Si vivimos en pecado grave, Dios no lo quiera. Si vivimos en gracia, a empezar a aumentarla, porque esa gracia sigue creciendo. Pero eso es un trabajo espiritual que hay que hacer con una convicción de amor, además. Es perder la eternidad, eso tienen que centrarlo siempre, hijos míos. Si salen de este mundo en pecado mortal, no, van a ir al infierno eterno. No es un cuentito eso, van a ir al infierno eterno. El que muere en pecado mortal, igual infierno eterno. ¿Cómo puede ser, dice San Agustín, que seas tan necio? Que sabiendo lo que debes hacer, hagas lo contrario. ¿Qué justificación puedes tener, dice San Agustín, si sabiendo que hay un cielo no lo buscas y sabiendo que hay un infierno no lo evitas? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees entonces? Si tienes fe católica y crees las verdades enseñadas por la Iglesia, cuando rezas el credo, ¿y por qué no lo vives? Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga fuertes y que nos dé esa fortaleza que hace de las almas santas. Porque además en tiempos, cuanto más duros son los tiempos, más grandes y fuertes tienen que ser las virtudes. Cuanto más perseguida es la virtud, más tiene que ser la fortaleza para practicarla y no dejarse arrastrar por todos esos principios de los que quieren destruirla. Vivimos en el mundo de los últimos tiempos, absolutamente. La masonería ya tiene todos sus planes, cuando yo le digo, hablan de una agenda 2030. Una agenda es porque ya tengo, agendar es programar cada fecha. Tal fecha, cuando uno se hace su agenda de semana, el lunes a las 9, el miércoles a las 10, el jueves a las 8. La agenda de la masonería 2030 es preparar el mundo para la venida del anticristo. Y nosotros seguimos como estaban antes del diluvio, festejando, divirtiéndonos, dándose el matrimonio, dice, hasta que empieza a llover, como si no, el viejo loco de Noé, porque así le decían, viejo loco, que iba a llover. Y empezó a llover y se hundió lo que había de humano en su tiempo y solamente él y su familia se salvaron. Pues si entramos en el arca de la Iglesia, hijos míos, vamos a vivir la fe que la Iglesia manda. Porque ya les digo, la Iglesia es vencedora, porque es el cuerpo místico de Cristo. Porque Cristo va a vencer en su Iglesia. Ahora la pregunta del millón, ¿tú vas a estar en esa arca adentro cuando te toque el momento? ¿Tú vas a formar parte del arca de la Iglesia? Te abrieron las puertas porque estás bautizado, tienes el boleto porque tienes la fe. Pero te van a dejar entrar porque no tienes el vestido nupcial. Tómenselo en serio, hijos míos, estas cosas. No es un juego la salvación del alma. Es más, en su santidad León X, cuando Enrique VIII le pedía el privilegio petrino, según ellos, para disolver, para declarar nulo su matrimonio, él le contestó, realmente, si tuviera 2 almas te daría una, pero como tengo una sola no te la puedo dar, entonces tú vas a vivir en adulterio. Y simplemente por eso Enrique VIII se rebeló contra Roma y creó una religión, una de las denominaciones cristianas más grandes, que es el anglicanismo. Hijos míos, la salvación es una cosa seria, no la tomemos en juego. Y que si llegara el caso que Dios nos pida cuentas hoy, nos pudiera decir Él, como le dijo San Pablo a los cristianos de Tesalónica: hijo mío, te felicito, te mantuviste de pie, combatiste el buen combate, corriste la buena carrera, guardaste la fe. Entonces, ¿qué pasa? Porque guardaste la fe, tienes derecho a la gloria que se te ha prometido. Venid, bendito de mi Padre, a reinar aquí eternamente conmigo. Eso es lo que tenemos que escuchar. Entonces, a entrar en nuestros corazones, a reflexionar, no a tomarnos la vida como gente sin razón, a tomarnos la vida como cada instante, cada hora que Dios nos da, cada minuto, para santificarnos y para labrar nuestra salvación, porque la fe sin obras es cosa muerta. Que Nuestra Señora nos dé fortaleza para ser de nosotros santos y para vivir en gracia, para vivir en su gracia, para saber cuidarla, para saber aumentarla, para recuperarla si tenemos la desgracia inmensa de perderla, para que así, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno
que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, Misericordium omnium indicibilibus, et in Figlio Iesum Christum, Filium Dei unigenito, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum Deo, lumen de lumine, Deum Deo, genitum non factum consubstantiae Patri, perque omnia facta sunt, ut propter nos omnes et propter nostra salutem, descedat genis, et incarnatus eis Dei Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis Pontius Pilatus, passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundus culturas, et ascendit in caelum sede ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, medicaremus et mortos, cuius regnum et infinis, et Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Padre et Filio procidem, cum Padre et Filio simul adoratum et Dominum glorificatum, et locutus est et profetas, et una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, confiterum baptisma in remission peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. De profundi clamaria te Domini, et Domini exaudi ratione mea, de profundi clamaria te.